Damas y caballeros, la Universidad de la SUAY les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia la tarde de hoy en su tercera charla de las Jornadas de Conocimiento y Cultura del periodo de clases septiembre 2020-febrero 2021, esta semana junto a la Escuela de Ingeniería Automotriz. Saludamos la presencia de profesores, invitados especiales, estudiantes, quienes nos acompañan. El propósito de estos espacios siempre será el de dialogar sobre temas de interés actual para todos los presentes. Antes de empezar, vale recalcar que todas las preguntas generadas serán respondidas al final de la intervención de nuestro expositor. Para dar inicio nos acompaña el ingeniero Andrés López Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, quien nos dará la bienvenida. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes esta nueva charla dentro de las Jornadas de Conocimiento y Cultura que son organizadas desde la Facultad de Ciencia y Tecnología. Hemos llegado ya a las jornadas número 17 y en cada una de estas jornadas tenemos la presentación de un profesional interno o externo de la universidad relacionado a alguna de nuestras carreras. Hoy en la tarde tenemos el gusto de recibir al ingeniero Michael Giraldo Galindo por invitación de la Escuela de Ingeniería Automotriz. Este espacio ha sido creado originalmente para poder compartir el conocimiento no solo con especialistas y expositores a nivel local. Siempre teníamos la expectativa de compartir con expositores a nivel internacional. Sin embargo, antes, por la logística que estábamos acostumbrados a tener de forma presencial, se hacía mucho más difícil. Ahora, pues, con todas las dificultades sanitarias que vivimos, tenemos algunas bondades, que es el invitar, romper estas fronteras y tener expositores internacionales, como el caso de hoy en la tarde. Entiendo que nos acompañan de fuera del país. Así es que, por esta organización, un saludo cordial a los integrantes, a los miembros de la Junta Académica de la Escuela de Ingeniería Automotriz, a todos los estudiantes que nos están acompañando en esta tarde y a los docentes. Así es que aprovechemos estos espacios y compartamos el conocimiento y ampliémoslo a toda la sociedad. Recordar que estos espacios están abiertos para que puedan participar cualquier miembro de la universidad, cualquier integrante de nuestra sociedad o de cualquier espacio de la comunidad en sí mismo. La idea es, como un espacio fundamental de la universidad, compartir los conocimientos y ampliar estos conocimientos. El único bien que al compartir se amplía son los conocimientos. Así es que muchísimas gracias por su presencia, bienvenidos y disfrutemos de esta tarde con el expositor que ha sido invitado y muchísimas gracias también a la Escuela de Ingeniería Automotriz. Bienvenidos. Muchas gracias, señor decano. Gracias. Y a continuación, invitamos al ingeniero Robert Rothwood, director de la Escuela de Ingeniería Automotriz, quien nos saludará y realizará una breve referencia del tema de esta tarde. Ingeniero, adelante. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias también, Andrés, por dar apertura a esta conferencia. Tengo el gusto y el honor de presentar al ingeniero Giraldo, desde la ingeniería, a quien conozco personalmente. Fuimos compañeros en la maestría. Y para mí es muy gratificante contar con esta exposición, ya que conozco del trabajo que viene realizando desde hace varios años, desde que empezó su maestría y también a continuación con sus estudios doctorales y ahora en la etapa de docente en la Universidad EAFIT de Colombia. Del trabajo que viene relacionado con eficiencia energética en los medios de transporte. Una vez más, muchas gracias, Michael, por tu presentación. Y a continuación, Andrea dará lectura de tu hoja de vida para poder iniciar esta conferencia. Muchas gracias, Robert. Gracias, ingeniero. Es un placer entonces presentar al expositor de la tarde, el ingeniero Michael Daniel Giraldo Galindo, pero antes me permito leer una breve biografía.
ingeniero mecánico de la Universidad EAFIT, con una maestría en Ingeniería Automotriz y un doctorado en Ciencias de Ingeniería del Tecnológico de Monterrey. Tiene más de 7 años de experiencia en investigación en temas de eficiencia energética del sector transporte, Smart Mobility, diseño mecánico y vibraciones mecánicas. Actualmente es docente del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad EAFIT. Le damos la más cordial bienvenida y adelante, ingeniero. Muchas gracias, Andrea. Bueno, muy buenas tardes a todos, un placer conocerlos. Como dijo Robert, alguno de ustedes tengo el placer de conocerlo. Por ahí veo que está Gus, Robert, con los que tuve tiempo de compartir, digamos, en México. Igual voy a comenzar con una exposición digamos, como un poquito de mi hoja de vida, un resumen de mi hoja de vida, para que identifiquen, pues, digamos, cómo pude conocer a los profesores que tienen ustedes o en su caso, pues, la trayectoria que tenía. ¿Listo? Entonces, comencemos de una vez. Voy a compartir con ustedes pantalla. Sí, voy a compartir. Listo. Qué pena con ustedes. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla? Sí, 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 Michael. si le puedes Bueno, poner en modo de presentación, perfecto. listo. Bueno, entonces lo que les voy a hablar el día de hoy es sobre eficiencia energética en el sector transporte y todos ustedes dirán, pero ¿qué es esa vaina de eficiencia energética? O puede que lo hayan escuchado mucho. Resulta que eh, hay, de hecho, la universidad de ustedes, la Universidad de la SUAY, pertenece, uno de sus grupos de investigación pertenece a una red de investigación que denominamos Relieve, que es una red de investigación en eficiencia energética en vehículos. Entonces, resulta que esta eficiencia energética está asociada a algo que impacta mucho actualmente, que es todo lo de la contaminación, tiene que ver con todo lo que podemos nosotros desde el área de ingeniería ir mejorando en el sector transporte. Aquí van a ver que está muy ligado hacia el sector transporte por carretera. Igual tenemos transporte ferroviario, transporte, digamos, de tipo de cables, pero aquí vamos a estar muy centrados en vehículos, digamos, automotores. Entonces, como les dije, voy a comenzar con una breve introducción de mi perfil. Mi nombre es Michael Daniel Giraldo Galindo, como se los mencionó pues Andrea y Robert. Yo soy originario de Medellín, Colombia. Soy ingeniero mecánico de la Universidad AFI, universidad que queda en Medellín. Luego me fui a hacer una maestría en ingeniería automotriz, que fue donde compartí con sus profesores en el Tecnológico Monterrey Campus Toluca. Luego de esto, realicé mi doctorado en ciencias de ingeniería en la misma universidad, Tecnológico Monterrey, pero en otro campus, digamos el campus principal. Entonces, esto ha llevado a llevar más de 7 años de experiencia en investigación. Han sido investigación desde varios frentes. Por eso es que acá abajo nombro algunos de los grupos de trabajo e investigación en los que he participado o con los que tengo, digamos, conexión debido a que he trabajado con ellos. Actualmente trabajo en el grupo de investigación en mecatrónica automotriz. Pena con ustedes, yo pongo el puntero para poder. Este primerito, que es el grupo de investigación en mecatrónica y diseño de máquinas, y el grupo de investigación en ingeniería, energía, exergía y sostenibilidad. Estos dos grupos son grupos de investigación de la Universidad de AFIT. Digamos, desde estos grupos trabajo esa parte de eficiencia energética o esa parte de diseño mecánico, que como lo ven aquí al lado izquierdo son las áreas en las que he trabajado. Listo, que ahorita les hablo un poquitico de ellas. Cuando estuve en México, trabajé en estos dos grupos de investigación, en el Centro de Investigación en Mecatrónica Automotriz, al cual pertenecieron también pues, Robert y Gustavo, y el grupo de investigación en energía y cambio climático, que es del Tecnológico Monterrey, pero en el campus Monterrey. Y actualmente también trabajo con el grupo de investigación de gestión energética, que es un grupo de investigación que queda en la Universidad Tecnológica de Pereira, que es otra de las ciudades de aquí de Colombia. Entonces, si ustedes ven aquí al lado derecho, tengo algunas de los iconos con las empresas con las cuales se han realizado algunos proyectos de investigación. Hay muchas más empresas, aquí decidí colocar como las empresas que de pronto se reconocían más fácil. Como ven ustedes, aquí tenemos a General Motors y a Ford, los cuales son empresas directamente automotrices. Tenemos la parte de Bosch, que es una empresa, una multinacional que trabaja
en los repuestos para los vehículos, por eso, digamos, fue los lazos con ellos, pero igual tienen también, digamos, otras oportunidades de negocio en el sector de eléctricos o diversos, pues, frentes tienen ellos en la empresa. Adicionalmente, tenemos algunas empresas como Masimex. Esta es una empresa que se encargaba de fabricar cigüeñales, es una empresa mexicana, pueden que esta no la conozcan tanto. Y por aquí arriba tenemos a Coca-Cola FEMSA. ¿Qué es Coca-Cola FEMSA? Pues Coca-Cola, imagino que ustedes la deben de conocer. FEMSA es una empresa distribuidora de productos Coca-Cola. Entonces dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver la eficiencia energética o qué tiene que ver la automotriz con FEMSA, con una empresa que fabrica, bueno, produce bebidas? Pues resulta que muchas de las empresas se encargan del transporte o de mercancía o de pasajeros. Entonces, en este caso era el transporte de mercancía, que más adelante les voy a mostrar cómo es que se asocia. Entonces, nosotros trabajamos directamente con ellos para mejorar esa eficiencia energética en sus vehículos de distribución. Entonces, aquí están las áreas en las que he trabajado, que las mencionó Andrea. Pues he trabajado vibraciones mecánicas, eso es más que todo hacia el diseño. Se prueban elementos, pues, que no entren en resonancia para que no me generen comportamientos no deseados dentro de los elementos o dentro de los sistemas que estemos diseñando. La dinámica de vehículos, eficiencia energética. Esta dinámica de vehículos, pues, es en cuanto al comportamiento de los vehículos. La eficiencia energética, lo que les voy a hablar hoy. También he trabajado en algo sobre motores de combustión interna y en diseño mecánico. ¿Listo? Entonces, luego de esa introducción, vamos a comenzar de una vez con la eficiencia energética. Entonces, el contenido que vamos a tener hoy es cuál es la situación actual, por qué les dije que ese tema de eficiencia energética está relacionado con lo del medio ambiente. Vamos a definir unos conceptos bases, cuáles son las necesidades que hay actualmente, cuáles son algunas de las estrategias de reducción de consumo que se han implementado, que esto que está asociado a la eficiencia energética, y qué oportunidades de trabajo hay. ¿Listo? Entonces, resulta que en la actualidad, resulta que 4 de cada 5 personas que viven en lugares o en centros urbanos importantes están expuestos a una calidad del aire que excede los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Y resulta que la contaminación del aire es el cuarto factor de mayor riesgo para la salud humana en todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Involucrados enfermedades cardíacas, digamos en general, muchos de las posibles complicaciones que tengan, digamos, las personas a que están asociados. Y resulta que esta contaminación del aire es el cuarto factor por el cual, digamos, hay mayor cantidad de personas muertas en el mundo. Entonces, resulta que el sector energético, producción, generación y uso, es la mayor fuente de contaminación del aire. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el sector energético? ¿Qué tiene que ver la contaminación del aire? Pues resulta que en este sector energético están digamos, sectores industriales. Aquí tenemos las plantas de generación de energía que trabajan a base de combustibles. Tenemos el sector transporte por carretera. Aquí tenemos algunas uso residencial de bioenergía o combustibles fósiles para poder cocinar, por decirlo así, o también se pueden utilizar para otros procesos. Tenemos procesos de combustión industriales, tenemos el transporte no terrestre, aquí es donde están las aeronaves, los barcos y los trenes, y tenemos actividades de minería. Hay como una o dos más que se puedan añadir aquí, pero estas son las más importantes. Entonces, cuando uno va a investigar qué es lo que pasa con estas emisiones del consumo energético a nivel mundial, aquí para el año 2014, ¿por qué esas cifras están desactualizadas? Resulta que es que esto sale cada 4 años, ya en este año, debido a la pandemia, se está sacando los datos para el año 2018, en el cual, para este caso, pero los datos no han variado mucho, nos dice que el consumo energético por tipo de combustible a nivel mundial, el mayor, con casi el 40% del consumo energético, es los productos derivados del petróleo. Y aquí están involucrados, mire que aquí está gas natural, biocombustibles, el carbón y otros. Pero miren que el principal consumo energético es los productos derivados del petróleo.
Y cuando exploramos estos productos derivados del petróleo, resulta que el mayor consumidor de estos productos es el sector transporte, con casi el 65%. Y cuando investigamos qué pasa con este consumo energético, este consumo de productos derivados del petróleo, resulta de que a nivel mundial las emisiones de CO2, el sector transporte es el segundo sector con mayores emisiones. Entonces, ahí es donde notamos que el sector transporte es una gran influencia para la contaminación a nivel mundial. Entonces, ustedes me dirán a mí, ¿cómo se miden esas emisiones? O sea, ¿cómo es que saben que el sector transporte o que la industria, que esto? Entonces, aquí en el sector transporte hay varias formas de reportar estas emisiones de contaminantes. Entonces, estas emisiones que se miden son utilizadas en ciertos modelos a nivel internacional. MOPS es para el caso de Estados Unidos y Cooper es para el caso de Europa, en el cual son unos modelos con los cuales los gobiernos hacen unos inventarios de emisión. Y con esos inventarios de emisiones que ellos establecen cuánto me están emitiendo los vehículos, cuánto las empresas, cuánto los diferentes sectores industriales. Entonces, en este caso, estos dos modelos son utilizados para el sector transporte y estos modelos son alimentados por unas mediciones que se realizan, digamos, en condiciones de laboratorio y en condiciones reales de operación. Entonces, en las pruebas de homologación, que son las condiciones de laboratorio, que son estas iniciales, resulta que para que los vehículos puedan salir, puedan ser vendidos, lo que se debe realizar es que cada empresa se debe encargar de testear una cantidad de esos vehículos nuevos que va a sacar y hacer unas pruebas ya estandarizadas en las cuales ellos establezcan que el vehículo sí cumple con los límites establecidos. ¿Eso? Entonces, por cierta parte depende de los gobiernos que ellos establecen los límites, digamos, nivel Europa o Estados Unidos tienen unos límites más estrictos, ya países, digamos, menos desarrollados, como es el caso de Colombia, Ecuador y varios de los países de Latinoamérica, tenemos límites, digamos, más laxos, en los cuales no son tan estrictos, y eso también depende cómo vayan gestionando los vendedores de vehículos las tecnologías en sus vehículos. Entonces, adicional a estas pruebas de homologación, para que se puedan vender los vehículos, hay unas pruebas que se hacen en condiciones reales de operación. Entonces, por ejemplo, aquí está las mediciones con PEMS. Un PEMS es un equipo en el cual se monta encima del vehículo, se manda el vehículo a que transite por la ciudad y ya podemos monitorear cómo realmente se está comportando el vehículo. ¿Por qué esto es real y lo de las pruebas de homologación no? Porque en las pruebas de homologación, pues estamos en un laboratorio, condiciones controladas, no estamos dependiendo del tráfico, sino que de ciertos ciclos ya establecidos. En cambio, estos PEMS nos permite que el vehículo vaya en condiciones, digamos, que estén en la vía. También tenemos algunos monitoreos, en este caso son monitoreos remotos, en el cual se montan ciertos instrumentos en una vía, y lo que se hace con estos instrumentos es que cada vez que pasa un vehículo se cuenta el vehículo y se cuenta y se miden las emisiones que tiene. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces vamos a tener poquitos capacidades de modos de operación del vehículo. ¿Qué se refiere a esto? Cuando estamos en condiciones reales de operación, el vehículo está haciendo todo. O sea, si le tocó frenar en un semáforo, si le tocó acelerar, si le tocó un taco, bueno, un alto tráfico, si le tocó meter un acelerón por X o Y motivo. En cambio, en este caso, vamos a tener únicamente, si lo colocamos después de una caseta o después de un tope, lo que vamos a generar es que el vehículo está acelerando o está frenando o puede ir en una velocidad crucero. Entonces, en este estamos teniendo poquitos estados de operación del vehículo. Algo similar se hace en algunos túneles. En realidad, usted tiene un túnel, la ventaja del túnel es que usted tiene una capacidad ya establecida, un volumen establecido, en el cual usted puede medir las concentraciones, y usted lo que hace es medir la cantidad de vehículos que pasan. Entonces, con eso ya saca usted un estimativo de qué es lo que me están emitiendo todos esos vehículos que pasaron por ahí. Entonces, de esta forma es que se mide, esto alimenta unas mediciones que se realizan, las mediciones alimentan los modelos y con los modelos es que se puede establecer cuánto es que estamos emitiendo, si es que el sector transporte es el peor, si es que es el mejor o si es que es uno de los que está ahí encabezando la lista. Entonces, resulta que a nivel internacional, por ejemplo, aquí tenemos la norma Euro 6, los vehículos de tipo Euro 6, la norma que yo les decía ahorita, que son los límites que establecen los gobiernos
para las emisiones de los vehículos. Entonces resulta que para la Euro 6, que es del año 2014, resulta que en el caso de los vehículos que funcionan con gasolina, las emisiones de lo real y lo que hacía y lo que establece la norma son muy semejantes. Entonces miren que la nubecita, digamos azul claro, es lo que establece la norma y la nubecita azul oscuro es lo que establece las mediciones en condiciones reales de operación. Pero en el caso de los vehículos a diésel, miren que la diferencia entre la nubecita de los límites y la nubecita oscura, que es lo que se hace normalmente en operación del vehículo, tiene una diferencia de hasta el 87% de emisiones de NOx, que esas son emisiones asociadas a los NOx. Entonces miren que las diferencias ya aquí se vuelven muy grandes. Entonces uno dirá, pues sí, se vuelven muy grandes, entonces el problema es que lo que estamos reportando puede que no sean valores muy válidos para reportar a nivel gobierno. Entonces, adicional a esto, de estas diferencias que tenemos aquí, hay otros estudios que se han realizado a nivel internacional, en el cual han reportado que en el anterior sí vimos que era para NOx, en este caso son las emisiones de CO2. Entonces resulta que pueden haber diferencias hasta el 60% de emisiones de CO2 en vehículos livianos. Entonces, por ejemplo, ellos estudiaron y empezaron a decir por qué. Entonces, mira, aquí tenemos, en la primera barrita tenemos la barrita azul, donde nos establece cuál es el límite de emisiones de CO2 que tiene la norma. Entonces, aquí nos dice que son 120 gramos por kilómetro de emisiones de CO2. Pero hay una cantidad de factores externos que pueden modificar esos valores. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí tenemos, hay un 15% adicional por encima de ese valor para probar el vehículo, en el cual se debe a los márgenes de homologación, cómo se hizo el protocolo de diseño y las condiciones bajo las que está el vehículo, ajustes del vehículo. Entonces, ahí tenemos un 15% que podemos tener de error en la prueba como tal. Pero adicional a esto, tenemos que por cada 100 kilogramos extra vamos a ir aumentando un porcentaje. Como ya no estamos en laboratorio para hacer estas pruebas, sino que vamos a ir en carretera, como funcionan en realidad los vehículos, vamos a tener unas condiciones aerodinámicas y una velocidad del viento que me va a estar afectando también el vehículo. También podemos tener problemas por la parte de las ruedas, por la parte del mantenimiento. Adicional a esto podemos tener, en el caso de Colombia y Ecuador no sucede tanto, pero en zonas donde sí haya variaciones en la temperatura, eso afecta el comportamiento de los vehículos. Entonces mire que aquí tenemos más de 3%. Si tenemos equipos electrónicos dentro del vehículo, llámese el radio, llámese alguna luz, algún equipo eléctrico dentro del vehículo, me va a aumentar otro porcentaje. Cuando tenemos una variación en la pendiente me agrega otro porcentaje, el uso de aire acondicionado me añade otro porcentaje y miren la barra que tenemos aquí al final que es las condiciones de tráfico. Miren que esas condiciones de tráfico me pueden variar un 15% de lo que estamos haciendo en el laboratorio. Entonces miren que si sumamos todo esto son más del 60% las variaciones que podemos tener en lo que hace realmente un vehículo cuando sale a carretera. Entonces, les voy a explicar aquí un poquitico cómo es que se hacen esas pruebas de laboratorio para que quedemos, digamos, sintonizados. Normalmente lo que yo les dije ahorita, cuando vamos a sacar a la venta un vehículo, debemos de pasar los vehículos por una prueba, pero la prueba no es que sea cualquiera así que yo establezca, no, la prueba ya está establecida, se utilizan equipos bastante costosos, que es un CBS, que es un equipo, se denomina CBS porque es el Constant Volume Sample. Lo que quiere decir esto es que él toma una muestra constante de volumen de emisiones y ya al final de que termine la prueba le va a decir con muy buena precisión qué fue lo que emitió el carro, qué cantidad de los digamos, gases que se están monitoreando fueron los involucrados aquí. Entonces, se monta el vehículo sobre un dinamómetro, se le coloca un ventilador de refrigeración para que el vehículo no se me vaya a sobrecalentar. Y aquí en esta pantallita que ven aquí, se monta un ciclo de conducción. ¿Y qué es un ciclo de conducción? Es una gráfica de velocidad versus tiempo en la cual estamos diciendo al conductor en cada segundo a qué velocidad debe ir. Entonces ya hay gente que está, digamos, muy preparada para esto, en lo cual
ellos ya saben cómo hacer la maniobra del vehículo para poder cumplir con las velocidades. Entonces ya se monitorean aquí en la parte trasera del vehículo, se monitorean todos los contaminantes. Miren que aquí tenemos de hecho hasta un succionador para poder mantener ese volumen constante. Aquí se depositan las muestras y ya después de que se termine toda la prueba se le dice al conductor, se emitió tanto y tanto y tanto y tanto de cada uno de los elementos monitoreados, llámese NOx, llámese CO2, por kilómetro recorrido. ¿Listo? Entonces, algunos de estos ciclos de conducción está el IM240 o IM147, son ciclos, digamos, de Estados Unidos. Está el FTP, el US06 y el SC03, que son ciclos de conducción también americanos. Anteriormente teníamos el New European Driving Cycle, este que se denomina como NET, que era el que se utilizaba en Europa, y actualmente se cambió por el WLTC. Esto, si no estoy mal, es como el World Harmonized Light Cycle, algo así, pues, pero es el nuevo ciclo de conducción establecido en el cual establecen varios estados de operación, esto dentro del vehículo. Entonces aquí están algunas de las imágenes de los que le acabo de mencionar. Aquí tenemos el FTP, el IM240, aquí está el New European Driving Cycle, este anterior, qué pena con ustedes, este que tenemos aquí es el WLTC. Entonces, si ven, son ciclos de conducción que ya están establecidos para poder hacer las pruebas, pero estos ciclos de conducción no necesariamente me están reportando lo que hace el vehículo normalmente en operación. Entonces, tuvimos la experiencia dentro de los grupos de investigación en México de monitorear unos vehículos. De hecho, su profesor Gustavo hizo parte del grupo de instrumentación de estos vehículos, en los cuales se colocaron los vehículos a transitar en su ruta común y corriente y se le añadió este PEMS, que la traducción del PEMS es Portable Emission Measurement System, en el cual se está monitoreando constantemente todas las emisiones que van saliendo del vehículo. ¿Listo? Entonces, se tuvo la experiencia en el cual se colocaron los vehículos en circulación y usted puede ir monitoreando cada uno de los estados, si está acelerando, si está en ralentí, si está frenando, para poder saber lo que realmente está emitiendo el vehículo. Entonces, resulta que actualmente estas son las dos formas, como les dije, las de condiciones reales de operación y las de laboratorio, pero como ustedes vieron, hay grandes diferencias entre lo que se hace en laboratorio y lo que se hace en condiciones reales de operación. Ya vieron que esas diferencias pueden llegar hasta el 87%, que son bastante grandes. Y resulta que hay un pequeño avance en el rendimiento de combustible en los vehículos pesados. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Mire que aquí tenemos, en el eje X tenemos los años y en el eje Y tenemos la cantidad de millas por galón. O digamos, en unidades internacionales serían la cantidad de kilómetros por litro de combustible consumido. Entonces, aquí tenemos en la línea verde, pues que entre más arriba estemos, quiere decir que mejor está la eficiencia. ¿Por qué? Porque vamos a estar recorriendo mayor cantidad de kilómetros por cada litro de combustible que estamos gastando. Entonces, entre más arriba, mejor. Entonces, en el caso de la línea verde, que son los vehículos de tipo livianos, miren que la eficiencia ha ido aumentando. Pero en el caso de la línea roja, que son los medium and heavy trucks, digamos los camiones de medianos y pesados, mire que esta línea se ha mantenido muy constante. Entonces aquí hay una gran oportunidad en la que se puede trabajar y hay un gran costo asociado a estos consumos que tenemos aquí. Entonces, si mejoramos la eficiencia de esto, vamos a poder mejorar, bueno, disminuir el consumo de combustible, que es lo que le interesa a las empresas, y eso trae consigo que vamos a poder reducir las emisiones. Y si reducimos las emisiones, pues digamos, todos somos los beneficiados, porque al fin y al cabo, digamos, es una de las fuentes de riesgo para la humanidad. Entonces, cuando nosotros estudiamos qué pasaba con algunas compañías, no sé qué es esto, perdón, voy a cerrar esto aquí. Entonces, cuando averiguamos con algunas de las compañías del sector transporte, que están las compañías de transporte pasajero y transporte de carga, resulta que ellos nos reportaban que casi el 50% o hasta más del 50% de los gastos que ellos tenían estaban asociados a ese consumo de combustible. Entonces, miren que si nosotros trabajamos
con estas compañías, entonces nosotros diríamos, si nosotros tenemos alguna reducción con ellos, vamos a reducir consumo de combustible, que eso es eficiencia energética, vamos a ahorrarle algunos pesos a las compañías y adicional a eso vamos a reducir las emisiones, que es algo importante para todos, es un ganar-ganar por varios lados. Pero entonces nosotros diríamos, bueno, pero entonces ¿cuánto vamos a ahorrar en eficiencia energética? Resulta que si nosotros logramos obtener así sea un 1% de ahorro de combustible en estas compañías, se traducen en un montón de dinero. En el caso de ustedes, llamémoslo, pueden ser hasta, al año pueden ser hasta 500.000, $1.000.000, porque ellos no tienen un solo vehículo, sino que ellos en realidad tienen muchos vehículos. Entonces, por ejemplo, en el caso del transporte de carga, digamos como Monfemsa, ellos no van a tener un vehículo para transportar los productos que ellos tienen en una ciudad, sino que en realidad pueden tener 1.000, 2.000 o 3.000 vehículos. Entonces, si usted ahorra un 1% en toda su flota de vehículos, pues es una cantidad de kilómetros importantes al año y es una cantidad de ahorro significativo. Entonces, la necesidad que hay actualmente es que se deben de tener mediciones en condiciones reales de operación para que alimenten mejor esos inventarios de emisiones y que hay una necesidad de reducir el consumo de combustible que trae consigo mejorar, reducir las emisiones de contaminantes del sector transporte. Entonces, aquí están representadas las estrategias para reducir ese consumo de combustible o estrategias de eficiencia energética en el sector transporte, que son la configuración del tren motriz, logística y ruteo, energías alternativas, eco-driving, tecnologías en el motor y requerimientos de potencia. Entonces vamos a ver qué es lo que se ha hecho desde la parte de esos grupos de investigación que les mostré sobre estos temas en cada uno de ellos y a qué están asociados, porque de pronto el nombre de requerimientos de potencia o configuración de tren motriz pues, puede que no les diga mucho, pero con los ejemplos ya nos puede quedar un poco más claro. Entonces, el primero de ellos, que es requerimientos de potencia, esto se refiere a temas como la masa del vehículo, la resistencia aerodinámica o la resistencia de la rodadura. ¿Por qué? Porque es que resulta que la masa del vehículo, el peso que tenga el vehículo, es una masa que usted siempre va a estar trasladando. Entonces, algunos estudios han reportado que reducciones, que por cada 100 kilogramos que usted le reduzca a los de peso a los vehículos, usted puede tener reducciones hasta el 8%. Y acuérdelo del valor que yo le he dado ahorita. Si usted tiene una reducción tan siquiera del 1%, es un gran ahorro para la compañía. Entonces, ahora imaginen un valor del 8%. Entonces, ustedes dirán, 100 kilogramos, pues sí, pero bajar estos 100 kilogramos sin que afecte la rigidez del vehículo, sin que afecte las condiciones de operación del vehículo, es algo que no es tan sencillo. La resistencia aerodinámica, cuando ya el vehículo supera los 60 kilómetros por hora, resulta que los vehículos se encuentran a una fuerza importante que es debida al aire. Entonces, esta fuerza, si usted mejora los coeficientes aerodinámicos del vehículo, puede tener reducciones entre el 1 y el 9%. Y la resistencia a la rodadura es la resistencia que se da entre el neumático y la carretera, en el cual podemos tener reducciones de alrededor del 3%. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo, aquí es el proyecto que yo les decía del rediseño de un vehículo de transporte de carga, es el de Coca-Cola, en el cual se hizo una optimización topológica, este es el chasis que tenía inicialmente, y se hizo toda una optimización desde el diseño mecánico para poder tener una carrocería más liviana. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hizo en eso? Pues se hizo todo un proceso de diseño en el cual se establecieron varios parámetros. Se quería conservar la resistencia que tenía la estructura para no afectar el funcionamiento del vehículo. Estas son algunas de las características del vehículo. Aquí están algunas de las pruebas que realizamos. Esta raya verde que tenemos, pues que verde, naranjada que tenemos acá arriba es las condiciones de altitud de donde estábamos realizando las pruebas. Miren que es terreno muy plano, o en algunos casos pues sí tuvimos ciertas elevaciones, pero eso se tuvieron en cuenta para otros análisis. Entonces en estos terrenos que son muy planos, lo que se hacía eran unas pruebas de aceleración, unas pruebas de velocidad constante del vehículo, para poder determinar algunas curvas de consumo de combustible para cada velocidad. Eso es denominado como la curva de la bañera. A bajas y altas velocidades vamos a tener consumos altos. Y adicional a eso se hicieron pruebas para determinar características de los vehículos. El CD es el coeficiente de resistencia a la coeficiente aerodinámico, y el FR es el coeficiente de resistencia a la rodadura, que es los que les mencionaba ahorita. Y aquí tenemos algunas pruebas de capacidad de aceleración, en el cual
aquí tenemos el vehículo cargado, está en rojo, y el vehículo sin carga es el azul. ¿Listo? Entonces, si vemos cuando le quitamos la carga al vehículo, vean que sí es importante ese consumo de combustible. Y ese ya eran las pruebas con el vehículo, digamos, en condiciones reales de operación. Que este es el vehículo ya operando en carretera, el producto final que se obtuvo. ¿Listo? Entonces, miren que lo que yo les decía ahorita, pues que uno no asocia directamente o así rápidamente Coca-Cola con la eficiencia energética. Y miren que parte de estos proyectos también influyen en varios sectores de la industria. Otro de las áreas que se pudo trabajar es la parte de configuración del tren motriz. Esta consiste en hacer la adecuada selección entre el motor, transmisión, diferencial y las llantas del vehículo, con el cual se puede tener una reacción de consumo de combustible de hasta el 7%. Entonces, ¿en qué consiste esto? Resulta que los vehículos tienen unas curvas denominadas torque versus RPMs o potencia sobre RPMs, en la cual nos establece esta línea acá arriba la máxima capacidad de operación del motor. Y estas rayitas que tenemos aquí grises se llaman isopletas, en algunos casos, son áreas de eficiencia del motor. Entonces, si ven aquí tenemos una eficiencia de cerca del 98%, bueno, del 98%, y acá abajo tenemos una eficiencia del 60%. ¿Qué quiere decir eso? Entre mayor sea el torque y si estamos entre estas RPMs o entre esta velocidad angular del motor, vamos a tener una mayor eficiencia en el motor. Así trabajamos a RPMs muy altas, bueno, cualquier RPMs, pero a torque muy bajitos. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hacía con esto? Lo que hacíamos era monitorear los vehículos. Entonces, en los vehículos se monitoreó las RPMs y la carga que tenía el motor. Entonces, prácticamente es estar monitoreando en qué lugar de esta gráfica anterior estamos trabajando nosotros. Y en el eje Z teníamos la frecuencia. Entonces, resulta que la mayoría del tiempo estamos trabajando, digamos, en RPMs bajas, que es el mayor pico que tenemos aquí, RPMs por debajo de los 1000 revoluciones por minuto, y estamos trabajando el motor en un torque muy bajito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros poníamos esta gráfica encima de la eficiencia, estamos trabajando en la zona menor eficiente del motor. Entonces, hizo un estudio denominado Eco-Driving, en el cual eso es como si nosotros colocáramos esta gráfica encima de esta, y miren que estos picos de acá, que son los mayores, están pegando en la parte superior. En este caso es algo denominado el Specific Fuel Consumption, que me dice los kilogramos de combustible por la potencia que estamos desarrollando. Entonces, en este caso, entre más bajito el número es mejor. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo menos cantidad de kilogramos de combustible y estamos entregando más potencia. Pero entonces resulta que estamos trabajando en la parte naranjada, que es la peor parte del motor. Entonces, lo que quiere uno en realidad con esto es, seleccionar un motor, la transmisión, el diferencial y las llantas que me lleven a que el vehículo esté operando en esta zona rojita, en este huequito de acá. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando en una mejor eficiencia del vehículo. ¿Listo? Entonces, eso era súper importante, digamos, aquí en los vehículos se hizo todo un proceso para poder evaluar este comportamiento de los vehículos. Y de ahí salió el denominado co-driving, que es otra estrategia que ya les voy a comentar. Actualmente hay algo denominado ruteo y logística, para que nos ubiquemos así fácilmente. Esto es lo que hace, digamos, Waze o Google Maps, que lo que hacen ellos es un monitoreo de los vehículos para decirle a usted, listo, no se vaya por esta ruta que puede ser la más corta en distancia, pero la de mayor tráfico, sino que váyase por esta, que puede ser 1 kilómetro más largo, pero en realidad se está evitando todo el tráfico. ¿Listo? Entonces, esta parte de logística y ruteo consiste en seleccionar el tipo de ruta, seleccionar el perfil de inclinación. Hay veces pues puede que se vaya por una ruta mucho más inclinada, eso afecta más el consumo de combustible, o que le esté evitándose el tráfico. Entonces, resulta que por el tipo de ruta pues puede ser variable, porque él no puede incluir muchas de los diferentes tipos de rutas, si es a nivel autopista o si es a nivel urbano. Los perfiles de inclinación pueden tener variaciones del 15 al 20% del consumo de combustible, y en el caso del tráfico, mire que entre el 20 y el 40%, esto dependiendo de la cantidad de tráfico que haya. Entonces, actualmente
hay muchos centros de investigación trabajando en estos temas de ruteo para que tengan multipropósito, que no es que sea solamente reduzcame la distancia de viaje, sino que en realidad tenga en cuenta el tráfico que hay, tenga en cuenta el número de paradas, haga bien una buena repartición de cuál es la ruta que debe seguir los vehículos para poder que no estés desperdiciando el combustible. Hay otro tema denominado energías alternas. En este caso, pues, algo muy conocido. Están los biocombustibles, biodiesel, por ejemplo, o el etanol. Tenemos los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos, que en el caso, por ejemplo, en Colombia, ya una de las normas es que queremos también migrar a los vehículos eléctricos y la tecnología, digamos, de transición seleccionada por el gobierno fue los vehículos eléctricos. Entonces, se está haciendo una gran inversión en esto. Por ejemplo, desde los impuestos que se pagan en los vehículos, se está motivando a la gente para que pueda hacer compra de esos vehículos. Entonces, imagino que en el caso de Ecuador, pues es algo muy semejante, que lo que queremos nosotros es poder migrar a estos tipos de vehículos. Por otra parte, tenemos lo denominado co-driving, que es lo que les dije ahorita, que apareció a partir de ese monitoreo de los vehículos que les mostré ahorita. Y esto consiste, en la gráfica que vimos ahorita, que normalmente cuando usted está operando un vehículo, a usted le dicen, por ejemplo, los vehículos pesados le dicen, hay una banda verde que es un rango de RPMs en las que usted debe llevar su vehículo. Entonces uno pensaría, listo, no debe llevarlo entre estas RPMs y no debe llevar el motor a un torque alto. Y resulta que esto no es tan cierto, que ya no se denomina una banda verde, sino un área verde en la cual está definido que entre mayor sea el torque y estemos entre estos rangos de RPMs, vamos a tener una mejor eficiencia. Entonces, eco-driving es una metodología en la cual se toman decisiones que reducen el consumo de combustible. Entonces, estas estrategias es decir al conductor, pues no tenga acelerones muy súbitos, pues no acelere mucho, trate de no frenar mucho, trate de manejar una velocidad crucero que no supere los 80 kilómetros por hora o que sea máximo 80 kilómetros por hora. Son esta cantidad digamos, de sugerencias que se le dan a los conductores. Entonces resulta de que esos vehículos que yo les mostré ahorita que se estaban monitoreando, esos autobuses que les dije ahorita, se monitorearon entre Ciudad de México y Toluca. Y lo que se hizo con esos vehículos fue tomar las emisiones que ellos estaban arrojando y adicional a eso cuánto era el consumo de combustible. Entonces, si ven, aquí hay una importante variación en la altura. Miren que Toluca es una ciudad que se encuentra cerca de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y Ciudad de México sobre los 2.200. Y tenemos un pico de altura de 3.300 y los vehículos en altura tienen un comportamiento diferente. Entonces, se hizo todo el monitoreo aquí en una ruta que tenía variaciones en el tráfico y variaciones en altura. Y lo que se hizo con esto fue instrumentar a estos vehículos que les mostré ahorita. Aquí están las características de esos vehículos. Miren que son modelos entre 2012 y 2014. Son vehículos diésel de 6 cilindros, 10.8 litros. Se le establecieron ciertas características mecánicas. Aquí tenemos el coeficiente aerodinámico y el coeficiente de resistencia a la rodadura, que dentro del grupo de investigación, digamos, algunos de los participantes, otro profesor de ustedes, Daniel Cordero, ayudó, digamos, en estas metodologías, con los cuales se puedan obtener estos valores. Eso, entonces instrumentaron aquí, como lo ven, 15 autobuses de esto, y lo que se decía era ir monitoreando kilómetro a kilómetro cuánto era el consumo de combustible. Entonces aquí ven las diferentes variaciones que tenemos en ese kilómetro a kilómetro. Entonces, lo que se hizo con esto fue descubrir la forma en la que podíamos decirle al conductor, vea, si usted maneja con estos parámetros, usted va a poder reducir consumo de combustible. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que pueda manipular fácil el conductor? Pues nosotros sabemos que el torque del motor no lo podemos manipular fácilmente, o sea, no hay como un botón o algo que pueda operar así fácilmente el conductor que me pudiera modificar el torque. Lo que sí podíamos monitorear era la velocidad que lleva el vehículo y las RPM del motor. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se seleccionaron las velocidades y las RPM del vehículo que me reducían el consumo de combustible.
Entonces se monitoreó kilómetro a kilómetro y ya después, cuando se identificaron cuáles eran las condiciones de mejor operación, ya después se montó alguien, digamos, con los conductores en los autobuses y le dijeron, listo, en este kilómetro usted me va a manejar a estas RPM y a esta velocidad. Siguiente kilómetro a estas RPM y a esta velocidad. Y así se fue yendo en la ruta. Entonces resulta que habían conductores que tenían más de 25 años de experiencia manejando y con entrenamientos de coconducción, lo que yo les decía, no acelere mucho, trate de darle espacio, trate de manejar una velocidad crucero delimitada. Y resulta que estos que eran los mejores conductores con los consumos más bajitos, podían tener un ahorro o tuvieron un ahorro del 10.1%. Entonces miren que por más experiencia que tenían, miren que hay opciones de seguir mejorando esa eficiencia energética. Y vuelvo y les digo, ¿me acuerdan que yo ahorita les decía que así fuera el 1%, eran reducciones, bueno, reducciones en el costo que tenían ellos o en los gastos que tenían ellos como compañía, eran bastante importantes. Ahora imagínense en un 10%. Entonces este es otro de las estrategias implementadas que dieron, digamos, buenos frutos. Y finalmente tenemos otro tipo de estrategia, que es las tecnologías en el motor. Estas, pues, en la parte automotriz, muchos de sus compañeros deben de conocerlos. En el caso de que no todos seamos de la parte automotriz, hay varios elementos que se están añadiendo a los vehículos. Ustedes imagino que lo han escuchado por ahí. Están los turbo. ¿Los turbos qué es? Es ponerle un compresor al carro, o sea, es meterle un elemento que me meta aire a presión dentro del motor. Y esto lo hacemos para, al poder meter más aire, pues no necesitamos meter tanto combustible o podemos tener una mayor potencia dentro del vehículo. Entonces en realidad esto es como un compresor en el cual me está metiendo aire forzado a la cámara de combustión de los motores. Tenemos algo denominado la EGR, que es la válvula de recirculación de gases, todavía me queda tiempo, sí, de recirculación de gases, que es cuando nosotros sacamos los gases de escape, resulta que parte de estos gases aún tienen unas partículas de combustible. Entonces estos gases cuando salen del motor, lo que hacemos nosotros es enfriarlos un poquitico y volverlos a meter al motor. ¿Para qué hacemos esto? Porque tenemos unas partículas de combustible que podemos volver a aprovechar y en algunos casos, al usted estar metiendo estos elementos, esta recirculación de gases, lo que usted está haciendo es que le está quitando capacidad a meterle más combustible. Entonces, con eso estamos reduciendo también la cantidad de combustible necesaria en el motor. También tenemos algunas tecnologías como la apertura variable de válvulas o la inyección electrónica. Aquí tenemos la inyección electrónica, anteriormente era con carburador. Ese fue un gran avance que ya electrónicamente puedo estar controlando cuánto le estoy metiendo al motor. Y la apertura variable de válvulas, en lo cual, digamos, anteriormente las válvulas siempre abrían y cerraban la misma distancia, pero ya con estas modificaciones lo que se hace es que yo puedo tener una mayor distancia de desplazamiento en estas válvulas que son las de admisión de aire o de combustible o de expulsión de los gases de escape. Entonces, con eso podíamos generar que entrara más aire o que entrara más poquito aire o que entrara más combustible o más poquito combustible. ¿Listo? Entonces, resulta que estas son ya estrategias utilizadas. Esta es una imagen del turbo, pues, como dirían los vehículos. Estas son tecnologías que en realidad las casas automotrices están implementando. Son tecnologías que ellos, digamos, le trabajan bastante. Entonces, digamos que uno entrar a competir con ellos no tiene sentido. Entonces, por eso se han optado por otras estrategias, pero para que ustedes tengan en mente de que estas otras de las opciones que hay para la eficiencia energética. Entonces, ¿qué oportunidades de trabajo hay? Que ya les mostré muchos ejemplos de cada una de esas estrategias. Pues, como vieron ustedes, necesitamos trabajar en el monitoreo de vehículos, porque es importante que mediciones como las que hicieron en esos buses las hagamos en condiciones reales de operación. Entonces, de hecho, el grupo Ergon, que es el grupo de investigación de ahí, si no estoy mal, si es Ergon, es el grupo de investigación ahí que tienen ustedes en la Universidad de la SUAY, están trabajando fuertemente en esto para poder comprobar cómo podemos mejorar con estas emisiones los inventarios que están reportando los gobiernos o qué instrumentos podemos utilizar para estar monitoreando los vehículos en las condiciones de operación en el caso de ustedes de cuenta.
Hay otros temas para trabajar que es la electromovilidad. ¿Por qué la electromovilidad? Porque es que usted no puede traer un vehículo eléctrico y colocarlo así en circulación, así como así. Usted también necesita una parte de logística para poder operar estos vehículos, porque usted necesita puntos de recarga, usted necesita incentivar a las personas que lo puedan estar comprando. Adicional a esto, qué hacer con las baterías cuando se pierdan, porque es una fuente también de contaminación. Entonces, hay varios temas de trabajo alrededor de esto. Están los inventarios de emisiones. Entre mejor información de entrada le metamos a esos inventarios, vamos a tener datos más acertados a lo que está sucediendo en la realidad. La verificación de vehículos eléctricos. Una vez ya tengamos los vehículos eléctricos, ¿cómo vamos a ver si están operando bien o si estamos haciendo mal uso de esos vehículos? Y el mantenimiento de vehículos eléctricos. En pocas palabras, si vamos a traer vehículo eléctrico, necesitamos toda una infraestructura alrededor de esto. ¿Que estamos reduciendo consumo de combustible? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Hay que ver de dónde proviene la energía, porque si pasamos de tener vehículos de combustión interna a tener termoeléctricas que funcionan con productos derivados del petróleo para generar esa energía, pues en términos generales no estamos reduciendo lo que queremos reducir en emisiones. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Aquí tiene mi correo por si algo le interesó, por si tiene alguna duda. Muchas gracias por escucharme. Creo que estamos aquí a tiempo todavía de unas cuantas preguntitas. Agradecemos al ingeniero Giraldo por su valiosa intervención y bueno, ahora continuamos con una ronda de preguntas de los asistentes. Claro que sí. Y ya tenemos, a ver, tenemos una de Gustavo Álvarez, nos dice: ¿cómo se realizó la medición del consumo en la técnica de eco-driving? ¿Cuál sería la instrumentación recomendada para el consumo de combustible? ¿Y a qué se refiere con la verificación de vehículos eléctricos? Listo. Entonces, a ver, la instrumentación, lo que dice Gus, es muy importante porque resulta que medir el consumo de combustible en vehículos no es sencillo. Hay varias formas de hacerlo. Una es por análisis volumétrico, colocar, digamos, sensores en las mangueras por donde pasa el combustible en realidad, pero muchas de estas mangueras tienen retorno. Entonces, en realidad, actualmente se está haciendo estas mediciones mediante equipos que conectan a las computadoras de los vehículos y que ellos, basados en los tiempos en los cuales se abren los inyectores, se hacen la medición. Entonces, se relaciona por X cantidad de tiempo que usted abra el inyector, va a tener X cantidad de combustible. ¿Esto? Eso es una de las formas. Otra de las formas es mediante los sensores que tenga el vehículo. Otra de las formas es midiendo mediante las emisiones. Usted puede hacer un análisis, un balance de carbonos para poder hacer esas mediciones. Pero es un tema que se está trabajando bastante. De hecho, allá mismo dentro de Ergon están trabajando fuertemente en eso. En este caso, como se hicieron las mediciones, se hicieron mediante la computadora del vehículo, que ellos lo que hacían era monitorear, digamos, mediante la computadora el tiempo de apertura de los inyectores y con eso se tenía segundo a segundo cuánto era el consumo de combustible. ¿Ves? Aparte de esto, la pregunta es cómo se sacaron las medias. Digamos, ya teníamos el consumo de combustible, lo que se hizo fue un análisis, si vieron ahí, eso era un box plot. Entonces el box plot lo que me hace es que me entrega el mínimo, el máximo, la media, la mediana, bueno, en realidad la mediana y los cuartiles. El cuartil, digamos, el del 25, el cuartil del 75. Entonces, en realidad lo que se hacía, Gus, era que usted lo que hacía era, en realidad, mirar cuáles eran los que estaban por debajo del cuartil 25, que eran los que mejor operación, mejor conducción tenían, y con eso se sacaban los promedios, digamos, de los valores que había. ¿Listo? Entonces, en realidad lo que hacía era sacar los cuartiles y lo que hace usted es, de los mejores, o sea, el 25 para abajo son los que menor consumo tenían, mirar en qué velocidad y en qué RPM se estaban operando. ¿Listo? Y en cuanto a la verificación de vehículos eléctricos, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, aquí en Colombia, nosotros tenemos que los vehículos de combustión interna, cada año, digamos, tú lo compras nuevo, a los 6 años, cada año debes de llevarlo a un taller de verificación. ¿Qué es ese taller de verificación? Ellos le hacen pruebas en los que miran cómo está la suspensión, cuánto está emitiendo, cómo están las luces. O sea, es una revisión general del vehículo. Lo más importante es mirar las emisiones. Entonces,
Digamos, ese es en el caso de los vehículos de combustión interna. Ahora tenemos que hacer lo mismo para los vehículos eléctricos. Digamos, los compras, tenés un tiempo en el que lo utilizas nuevo, que tenés buen comportamiento, pero que de ahí en adelante sí esté buena la suspensión, digamos, las baterías sí estén entregando la potencia que es, que no tengas un corto por ahí, que no tengas, digamos, como una deficiencia dentro del motor, para que con eso el gobierno pueda decir, no, es que esas baterías están muy malas, o no, lo que tenemos que hacer es que cada 10 años usted ya tiene que cambiar las baterías, porque si no, se va a echar el carro. Como esas estrategias a nivel gobierno que se pueden implementar. Gracias. También tenemos otra pregunta de Anthony Luzuriaga. ¿Es factible modificar el centro de gravedad de los vehículos como un tema de disminución del consumo energético? Y de ser factible, ¿qué consideraciones se debe de tener? A ver, el centro de gravedad es importante y es uno de los parámetros que se hace, es porque esto influye más que todo en el volcamiento de vehículos. Entonces, es importante usted determinar el centro de gravedad. Entre más abajo esté el centro de gravedad, hay menor posibilidad de que se vuelque el carro. Pero en realidad, si lo estás desplazando como tal, no estamos, digamos, logrando una reducción en el consumo de combustible. Lo único que estás generando en eso, como te digo, es capacidad de que el vehículo no se vuelque. Lo que sí afecta en realidad es reducir el peso en el vehículo, que eso también me puede estar variando la ubicación del centro de gravedad. Entonces esa es una de las cosas que es importante determinar, que cuando usted haga la reducción del peso en los vehículos, que me ayuda a reducir el consumo de combustible, que usted verifique que su centro de gravedad se encuentre en la misma altura o si lo puede echar para abajo, mucho mejor. Esto, lo que no podemos estar generando es que lo tenemos, digamos, una altura de un metro o de 80 centímetros y pasamos a 1,20 m. Eso no es recomendable porque entre más arriba vamos a tener más capacidad de que se vuelque el carro. ¿Listo? Muchas gracias. Tenemos otra de Boris Cuello. Nos dice, en cuanto a tecnología en motores tradicionales, ¿se sigue trabajando en algún sistema o elemento electrónico en desarrollo que prometa mejoras en la eficiencia energética? Pues hay muchos temas a trabajar aquí. Actualmente se está identificando que, por ejemplo, las emisiones de NOx dependen es de la temperatura a la que esté trabajando el vehículo. Entonces, trabajar en la refrigeración de los vehículos, cuando tenemos menores temperaturas de la combustión, vamos a tener menores emisiones de NOx. Adicional a eso, ya hay algunas nuevas tecnologías en las cuales se están metiendo más los turbocargadores a los vehículos. En otro caso, tenemos esa variación de las válvulas también la están haciendo en la variación en los cigüeñales para aumentar la carrera de los pistones. Entonces, en realidad, o sea, al día a día van saliendo más y más tecnologías. ¿Qué es lo que pasa? Que es que adicional a esto, ya estamos migrando a los vehículos eléctricos. Entonces, por ejemplo, para el año, si no estoy mal, para el año 2030, ya Europa dijo que no iba a permitir más venta de vehículos de combustión interna. Entonces, digamos, eso, ¿qué hace? Que las empresas empiecen a disminuir su inventiva o su avance tecnológico en los vehículos de combustión interna y se centren en la parte de electricidad, en los vehículos eléctricos. Entonces, aquí ya tenemos que los frenos regenerativos, que mejorar la capacidad, la eficiencia energética dentro de las baterías de los vehículos, que es lo que está trabajando mucho en este momento. Entonces, digamos, la tecnología puede que vaya decreciendo lo que estén inventando los motores de combustión interna, pero es por esa subida que tenemos en el avance tecnológico de los vehículos eléctricos. Tenemos también otra pregunta de Robert Rookwood. En el proyecto de rediseño del camión distribuidor de FEMSA, ¿qué porcentaje de masa se redujo durante la optimización topológica? ¿Cuáles fueron las restricciones y los objetivos del estudio? A ver, Robert, muy buena pregunta. O sea, digamos, para usted hacer el diseño de un chasis es un trabajo muy largo, porque uno tiene que tener consideraciones dinámicas, consideraciones de operación del vehículo, digamos, muchas pruebas que deben de hacer en los vehículos. Entonces, se optó por hacer un análisis comparativo. Usted hace el análisis del chasis en ese momento y lo compara con el chasis que usted rediseña. Listo. Entonces, ese era el método de validación de nosotros. Entonces, lo que hicimos nosotros es con el análisis topológico, era conservar el esfuerzo
y reducir la masa. Esos eran los objetivos del análisis topológico. Entonces se comenzaba a reducir la masa, que se conservara el esfuerzo. Y una vez ya teníamos el rediseño topológico, volvíamos, obviamente se hacía la manipulación geométrica para que el chasis fuera manufacturable, porque también puede dar geometrías súper locas. Entonces se hizo para que fuera manufacturable y ya se hacía el proceso de validación que te dije, se comparaba uno con otro. Entonces, lo que queríamos nosotros era que no hubiera tanta deformación, se hicieron análisis de flexión y análisis de torsión dentro del chasis para ver que los comportamientos fueran iguales o mejores en el rediseño. ¿Ves? Y la reducción que logramos tener en el mero chasis, sin contar cabezotes, sin contar chasis escalera, sino en la mera carrocería, por llamarlo así, fue de 500 kilos. Listo. ¿Cuál es el problema? Que aunque usted tenga esa reducción de 500 kilos, que fue una reducción como si no estoy mal, era como el 28%, al bajar usted esos 500 kilos, pues nosotros metimos otros aditamentos para poder mejorar la capacidad de operación de la persona, porque era otra queja que tenía, otro input que tenía ellos. Entonces, al fin y al cabo, la reducción que hubo fue alrededor como de 300 kilos dentro del peso del camión. Entonces, es lo que yo les decía inicialmente. Si usted esos 300 kilos se los va a quitar a toda la unidad de vehículos que tiene, pues al fin y al cabo va a tener una gran reducción en toda la flota, porque es un peso muerto que usted va a llevar a lo largo de todas las rutas. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Juan Carrión. Nos dice, ¿el costo del monitoreo de un vehículo no puede ser igual de caro que el gasto de combustible? A ver, eso es cierto. O sea, no nos podemos gastar en monitoreo lo que nos estamos ahorrando en combustible. Eso es totalmente cierto económicamente. Pero ¿cuál es el problema de eso? Por ejemplo, aquí en Medellín, ya la Secretaría de Movilidad está exigiendo a los vehículos pesados que tienen que tener un sistema de monitoreo. Entonces ya hay empresas dedicadas a eso. Entonces usted le venden el equipo o le regalan el equipo, pero usted tiene que pagar una mensualidad. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que aparte de eso, usted está monitoreando su vehículo para saber cómo están operando los conductores sus unidades. O sea, puede que ellos tengan alertas en los que le diga cada X cantidad de kilos, cuando supera ciertos acelerones o cuando tiene frenones muy, muy súbitos, o por ejemplo, cuando tenemos un problema dentro del motor. Entonces, cada ciertas, alertas que ellos generan, ellos le dicen, si el vehículo está operando en esas condiciones, mándenme una alerta. Y ya con eso ellos pueden determinar varias cosas. Primero, si el conductor es bueno, si el vehículo está cerca de generarle un servicio de mantenimiento porque no está operando bien, o si estamos generando rutas no deseadas, porque puede que es que se me está yendo el conductor por donde no es y me está gastando 100 kilómetros más. Entonces, en realidad, digamos, actualmente es algo de lo que está trabajando. Hay compañías que trabajan en eso. Como les digo, el grupo de investigación Ergon de su universidad trabaja en eso, de mirar equipos de menor costo, pero es sencillo. Por ejemplo, en un vehículo liviano hay un equipo denominado el LM327, si no estoy mal. Es un vehículo que vos conectás al OBD de tu vehículo, a la computadora, que conecta la computadora al vehículo, y es un equipo que cuesta, no lo sé, dólares, pueden ser $10, y eso te entrega, monitoreando desde la computadora del vehículo, el consumo de combustible. ¿Qué es lo que no monitorea eso? Las emisiones. Medir emisiones es algo muy costoso. Por ejemplo, ese PEMS, tengo entendido que ni en Ecuador hay un solo PEMS, aquí en Colombia creo que tenemos uno por parte de Ecopetrol, porque son equipos muy costosos, son equipos de alrededor de $1 millón, de $750,000, de $300,000, hasta $1 millón, dependiendo de todo lo que queramos monitorear. Entonces vean que no es algo tan barato. Pero si usted es una empresa que te va a sacar a vehículos, usted le toca comprar uno de esos elementos. Pues, entonces, sí, estamos de acuerdo. Y por ejemplo, en compañías de transporte de pasajeros, uno de los incentivos era eso. Decirle, si usted me maneja bien, si usted me está reduciendo consumo de combustible mes a mes, yo le voy dando premios a usted. O sea, le voy regalando dinero, te estoy regalando horas de trabajo, te estoy dando, digamos, algunos regalos, pues, cosas materiales que te motiven a hacer eso. Pero sí, obviamente esos costos no pueden superar a lo que estás ahorrando. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más.
Henry Fernández nos dice, el problema con el uso de vehículos eléctricos no está en la eficiencia, está en el suministro energético, puesto que no todos los países utilizan energías renovables. ¿Cuál sería una solución a este problema? ¿Contrarrestaría esto a los beneficios y los residuos de las baterías son un problema también? Digamos, es algo súper válido, digamos. Imaginen que la eficiencia energética, bueno, la eficiencia que podemos tener en un motor de combustión interna es la máxima, es como de alrededor entre el 25 al 30%. En los motores eléctricos hay eficiencias del 90%. Entonces, lo que es su compañero es cierto. O sea, la eficiencia energética dentro de los vehículos eléctricos no es que sea un tema así tan agravado como los de combustión interna. El problema en realidad es el suministro. Porque aunque no todos digamos que es que son vehículos cero emisiones, bueno, sí, pero analicemos todo el panorama. Por ejemplo, en el caso de México. México es un país que una importante, digamos, una gran cantidad, bueno, una gran parte de la energía que suministra México es por termoeléctricas. Entonces, es lo que yo les digo. Usted está dejando de consumir, de consumir combustible en los vehículos, pero se está trasladando ese consumo de combustible a las termoeléctricas para poder generar esa energía. Entonces estamos trasladando las emisiones desde la ciudad hasta las termoeléctricas. Entonces en realidad no estamos mejorando a nivel ambiental. Entonces, ¿qué soluciones hay para eso? Pues en este momento están la parte de nuevos diseños en el sector automotriz. Hay algunos, por ejemplo, ustedes han visto que en los techos de los vehículos tenemos algunos panorámicos. Están investigando si hay algunos elementos en los cuales se puedan tener paneles solares, en los cuales el vehículo que está a lo largo de todo el día con esa radiación, pues podamos aprovechar eso y ir generando energía. Que a nivel nacional, ¿cómo se puede hacer? Con todas las disponibilidades de energías renovables que tenemos, la mareomotriz, la energía eólica o la solar, con eso estar alimentando la red eléctrica, para que de esta forma sí podamos estar, digamos, generando una energía más limpia y que esa energía ahí sí se la podamos meter a los vehículos y ahí sí tenemos una real reducción en las emisiones. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, la última pregunta de la tarde nos dice Paola León. ¿Cuáles son las rutas críticas o qué presentan un mayor gasto de combustible? ¿Cómo puede reducirse el consumo de combustible en estas secciones? A ver, las rutas, digamos, críticas, y entendí bien la pregunta, son las urbanas. Porque a nivel urbano es donde tenemos los mayores tráficos, donde tenemos los pares, donde tenemos los semáforos. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es, primero que todo, es monitorear vehículos. ¿Por qué monitorear vehículos? Porque cuando monitoreamos vehículos sabemos en realidad qué es lo que está pasando en la ciudad y con eso podemos tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Por ejemplo, que los horarios de trabajo no sean los mismos para que no haya tanto tráfico, o, por ejemplo, prohibir la entrada de vehículos a las ciudades. Es algo implementado mucho en España. Hay zonas verdes en las cuales usted no puede entrar en vehículos, solo puede entrar con bicicletas, caminando o algunos vehículos eléctricos, a esos sí los dejan entrar. Entonces, cuando usted puede monitorear vehículos, usted puede establecer cuáles son las zonas, digamos, más importantes, en realidad, dónde se está consumiendo más, cómo podemos mejorar el tráfico, porque si vieron ustedes, el tráfico es uno de los factores más importantes en este consumo de combustible. Entonces, en realidad es monitorear los carros, o monitorear pues, los vehículos, sepa qué es lo que está pasando en su ciudad, y con eso genera nuevas normas, y adicional a eso, con eso puede optar y decir, listo, va a tocar que de aquí en adelante no puedan circular vehículos del año 1995 para abajo. Toca eliminar todos esos vehículos o incentivar con algunas leyes, alguna forma de que los vehículos sean renovados con más frecuencia, o que se pasemos a los vehículos eléctricos. Entonces, en realidad todo depende de cuando monitoreamos los vehículos, poder mejorar las condiciones de tráfico, porque lo más importante es a nivel urbano y las tecnologías en los vehículos. ¿Listo? Entre más viejos sean los vehículos, lamentablemente mayores emisiones tienen. Muchas gracias. ¿Alguna acotación más, Michael o Robert, que deseen hacer antes del cierre de esta charla?
quería hacer un par de comentarios. Muchísimas gracias, Michael, por tu presentación. En realidad ha sido muy ilustrativa y muy buena la presentación. Poniendo en contexto, dentro de la realidad del Ecuador hay dos cosas importantes que vale la pena acotar. La primera es que en nuestro país, desde el año 1974, tenemos el subsidio al combustible y eso ha hecho que en verdad en temas de transporte de carga, en temas de transporte pesado, no se hable de eficiencia en el consumo de combustible, ya que el diésel ha sido tradicionalmente bastante económico, bastante barato. Para darte una idea, Michael, el galón de diésel cuesta alrededor de $1.50 versus el precio internacional, que en Colombia me imagino que debe estar alrededor de $4 en este momento, si no estoy mal. Es alrededor Sin como de embargo, $3, sí. Dos y $3, medio, $3. ya es el doble, considerando que, bueno, eso cambió en los últimos meses, hubo un cambio en la forma como se ministra el subsidio al combustible, el cual ahora se maneja dentro de bandas de precio que varían en función del precio internacional y que va a ocasionar que el diésel suba cuando el precio internacional del petróleo se mantenga alto durante una temporada. Entonces eso va a obligar a que las empresas de transporte pesado piensen en optimizar su competitividad, mejorando los procesos tanto de mantenimiento como también de gestión de cada uno de los vehículos que componen sus flotas. Entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer. En realidad, quiero rescatar lo que mencionabas en la parte de trabajo a futuro, en temas de eficiencia energética. Hay mucho por hacer. Me gustó muchísimo el trabajo que se ha realizado con FENSA, sobre todo por los resultados alcanzados. Y estoy seguro que los futuros ingenieros automotrices que se graduarán en la Universidad de la SUAY van a poder abrirse campo en ese sentido. Y otra cosa que quería comentar también es relacionado a los vehículos eléctricos. El Ecuador, igual que Colombia, tienen recursos hídricos favorecidos con respecto al resto de países del mundo. En el Ecuador particularmente, el 85% de la energía eléctrica proviene de fuentes renovables, en su mayoría hidroeléctricas, y eso hace que la intromisión de vehículos eléctricos dé muy buenos resultados en cuanto a disminución de contaminación. La ley de eficiencia energética que está vigente en el país obliga a que los buses, por ejemplo, de transporte público eh, urbano, hasta el año 2025, tienen que ser todos los que se compren a partir del año 2025 eléctricos y lógicamente van a ser introducidos. Es evidente que los vehículos eléctricos llegaron para quedarse, va a haber una transición a nivel mundial y esta debería ser la oportunidad para que no seamos únicamente consumidores de tecnología, sino para que los países en donde tenemos el potencial para aprovechar al máximo los recursos de la naturaleza de forma favorable y eficiente, podamos ser gestores de nuestra tecnología. Entonces también hay mucho trabajo por hacer ahí, no solamente comprar los vehículos eléctricos, sino pensar en que podemos ser productores de los mismos y hacer aportes tecnológicos. Eso quería acotar, Michael. Aprovecho de una vez para darte las gracias. En verdad, muchos de los participantes tuvieron que ir a clases que tenían a las 6, sin embargo, veo que muchos se han quedado. Les agradezco también a quienes están presentes, tanto estudiantes como profesores, para haber compartido esta charla, que sin lugar a duda es muy beneficioso para los fines de la escuela, compartir conocimiento con profesores y con investigadores de otros países que nos muestren qué es lo que están haciendo y también conocer acerca de su realidad. Una vez, Michael, te doy un sincero agradecimiento. Reitero que la conferencia ha sido muy enriquecedora y con eso yo termino. Muchas gracias, Robert, y muchas gracias a todos los participantes. Ustedes saben que estamos abiertos a cooperación y espero que les haya interesado. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, a nuestro expositor y a todos los estudiantes.
De esta manera, la Facultad de Ciencia y Tecnología agradece la presencia de todos la tarde de hoy, reiterando una vez más que en este nuevo ciclo las puertas de nuestra facultad siempre estarán abiertas para presentar y analizar temas de interés colectivo que aporten a la sociedad. No se olviden de visitar nuestras redes sociales para conocer sobre futuras charlas y novedades. Nos encuentran como Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad de la SUAY. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego.